Muy buenas y sed muy bienvenidos a este curso de escritura creativa de 360 grados con Javier Lacomba. Vamos a plasmar en este viaje todo lo que significa escribir y publicar, desde el principio hasta más allá del final, porque esto nunca termina. Desde la idea hasta defender tu obra cuando ya se ha publicado en las librerías, cuando ya está disponible en las librerías, incluyendo evidentemente estilo, gestión emocional, práctica de la escritura, técnicas, marketing, los derechos que tienes como autor o autora, todo. Y cuando digo todo, es todo. Y este soy yo, Javier Lacomba, escritor desde tampoco hace tanto, hace 12 años, con 3 novelas publicadas y la verdad muy contento de la trayectoria que estoy teniendo. Y bueno, me he encontrado con, digamos, obstáculos en el camino, ¿vale? De escribir y publicar que quiero compartir con vosotros, además de las técnicas que a mí me han servido, para que precisamente no caigáis en ellos y ahorraros muchos disgustos en un camino que es largo, que hay veces que es difícil, pero que os aseguro que también es apasionante. Y este curso va a tener esta lección de introducción, esta lección en la que vamos a introducir los principales mimbres con los cuales vamos a construir como digo, esta aventura, este viaje, en el que yo voy a ser vuestro guía. Ahí me tenéis junto con mi segunda novela, La terrible música de los cristales rotos, que fue precedida por El cuarto disparo y a la que ha seguido El día en que prendimos el fuego. Y ya tengo terminada también, a falta de ser revisada, la cuarta novela que se llamará Terminará con la tormenta. Vamos allá, porque todavía tenemos que hacernos muchas preguntas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde nacen las historias? He pasado la anterior diapositiva muy rápida, pero ya volveremos sobre ella. ¿De dónde nacen las historias? ¿De dónde creéis que nacen las historias? ¿Qué papel creéis que tenemos como autores a la hora de contar nuestras historias? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que somos los mayores mentirosos del mundo. Nosotros, nuestro objetivo es engañar al lector, es hacerle creer que, primero, lo que está leyendo es real y durante ese tiempo parte de su mente tiene que pensar que es real y tiene que reaccionar a lo que le estamos contando como si le implicase, como si realmente le importase, como si le fuera a afectar a él o a ella, y por tanto lo estamos metiendo en un mundo en el cual tenemos que engañarle, tenemos que hacerle creer que esa percepción ficticia es una percepción real. Evidentemente también vamos a contar normalmente, a menos estemos escribiendo ensayo o crónica, y aún así probablemente algo de novelización habrá, le vamos a contar una historia que es falsa, que no es cierta, que es mentira. Y que también, y aquí es muy importante, y aquí es donde empezamos a contestar a la pregunta de dónde nacen las historias, que va a estar configurado ese traje que es falso a partir del tejido, del telar, de la propia realidad. Y la propia realidad es muy amplia. Es la realidad que percibimos, nuestras experiencias, nuestros recuerdos, nuestras vivencias. Esa es la primera fuente de la cual nacen nuestras historias. Y luego, por supuesto, las experiencias de los demás, de la gente con la que convivimos, de la gente con la que nos encontramos, de la gente que a la vez nos cuenta historias, de nuestra curiosidad, de nuestra observación.
de todo aquello que configura nuestro mundo y que filtramos a través de nuestra propia experiencia o preferencia personal. Y por supuesto también nacen esos tejidos de la realidad que luego vamos a través de los cuales vamos a construir ese traje absolutamente falso y que tiene que ser falso. Vamos a construirlo también, por supuesto, de todo aquello de lo que nos alimentamos como escritores, como lectores también, o como espectadores. Las novelas que leemos, las películas que vemos, las obras de teatro, los cómics, todo aquello que nosotros, todas las historias que nosotros consumimos en cine, televisión, en novela, etcétera, etcétera, todo eso también va a formar parte de ese mare magnum, de esa masa primigenia que nosotros vamos a convertir en nuestra propia obra, en la obra o en la historia que queremos contar al lector. Y de ahí es donde nacen las historias. Pero para catalizar todo eso nos tenemos que hacer otra gran pregunta. Otra gran pregunta que implica la responsabilidad que significa ser un contador de historias. Porque, claro, a nosotros consumimos historias porque nos importan, porque nos emocionan, porque nos interesan. Por tanto, están tocando nuestras emociones y están tocando nuestro ánimo. Y eso lo logra la habilidad y la práctica, como veremos, de aquellos que nos están contando a través de las páginas o a través de la pantalla o a través sí, también de una pantalla de cine o a través de las viñetas de un cómic, nos están contando una historia. Y para eso han tenido que pasar el mismo viaje que nosotros tenemos que pasar, por supuesto. Y seguro que se han preguntado, y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿para qué ser escritores? ¿Qué queremos lograr al ser escritores? Al contar nuestra historia, al intentar que esa historia toque el ánimo, toque las emociones, pueda entristecer, pueda alegrar, pueda hacer reflexionar a aquellos que nos vayan a leer. ¿Para qué queremos ser escritores? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Lo hacemos por el dinero, por la fama? ¿Lo hacemos por que los demás nos puedan considerar especiales? Probablemente, si es esa nuestra única motivación, eso nos pueda muy probablemente llevar al fracaso, porque ahí estaremos teniendo una motivación enteramente lo que se dice y se decía hedónica. Y esa intención hedónica, que también puede existir, por supuesto, no basta por sí misma. Tiene que haber otras intenciones, aparte de la de progresar, de la de aprender, de la de avanzar en aquello que nos gusta. Y eso, para muchos, y yo me incluyo, una de las motivaciones es la trascendencia, es dejar algo detrás de nosotros, es hacer eco de aquello que nos preocupa, de los temas universales que a nosotros nos preocupan, de la vida, y que queremos, pretendemos, que también resuene en los demás, que compartan esa reflexión y que esa reflexión quede y que llegue a cuanta más gente mejor. Esa en particular es mi motivación para ser escritor. Pero cada uno de los que me estáis escuchando, de los que estáis participando en este curso, tenéis que encontrar vuestra propia motivación. Y ya os digo, lo ideal es que esa motivación tenga varios componentes y que incluyan esa, por supuesto, hay algo ahí de eso, de esa vanidad, de ese ego. Pero si solo nos centramos en que nuestra única perspectiva como escritores es estar en el Corte Inglés o estar en una feria del libro y que haya colas y recibir las alabanzas de los demás, si es eso lo único que nos mueve,
no vamos a tener paciencia, no vamos a tener la resistencia ni la gestión mental para superar los obstáculos del largo camino que nos vamos a encontrar hasta llegar ahí. Nos vamos a centrar tanto en el resultado que olvidaremos el propio progreso y lo que nos puede aportar como personas en cualquier ámbito de la vida. Por tanto, revisemos muy bien antes de empezar este viaje para qué queremos ser escritores y cuál es la historia que nos gustaría contar y qué pozo querríamos que dejase esa historia en aquellos que nos lean. ¿Y cuáles son los ingredientes de una buena novela? Yo hablaría de estos 6. Por un lado, el mayor pecado que puede tener un escritor para con sus lectores es, sin duda, aburrirles. Y aburrirles significa no engancharles, no conseguir que se impliquen, precisamente no tocar sus emociones. Y probablemente aburriremos al lector si, no, si recurrimos a los mismos lugares comunes de siempre, si desaprovechamos esa oportunidad que tenemos a la hora de crear, de mezclar cosas que aunque ya estén escritas, aunque ya tengan esa falta aparente de originalidad, podamos mezclarlas de manera que parezcan absolutamente originales. Es como hacer un cóctel. Para hacer un cóctel cogemos ingredientes que ya existen, pero nuestra habilidad al mezclarlos en las proporciones correctas va a ser lo que va a marcar la diferencia, lo que va a hacer que aquel que lo pruebe le dé la impresión, y por eso también es un engaño, que aquello es totalmente nuevo. Por tanto, tenemos la oportunidad de sorprender a los lectores, de cambiar, de subvertir el orden de algunos de los elementos de esas protohistorias que todos y todas hemos leído. Por ejemplo, cuando nos acercamos a una novela histórica, a una novela policíaca, a una novela romántica, a una novela de terror, todos tenemos en la cabeza esquemas de tramas y personajes que son comunes y que sí podemos utilizar parte de estos lugares comunes, pero también darles un vuelco, cambiar el orden, las fichas de ese puzzle de manera que también a la vez dé un vuelco al lector al cual estamos llegando. Para eso tenemos que tener muy claro lo que estamos contando, el para qué lo estamos contando y saber manejar las expectativas y las anticipaciones inevitables que va a tener el lector y jugar con ellas. Todo eso también lo veremos a lo largo del curso. También vamos a procurar, porque estamos tocando emociones, que los personajes sean importantes para el lector, que se impliquen en su historia, que les importen, que sientan incluso por el mayor de los villanos, si no simpatía, una cierta empatía hacia sus motivaciones. O que haya una parte de ese villano que no sea tan oscura. Por ejemplo, el amor hacia su familia. O que haya una parte del héroe o la heroína que no sea tan clara, que también tenga debilidades, que tenga flaquezas, para podernos identificar con él o ella. O que haya secundarios que también tengan entidad, que tengan densidad dramática, de manera que sean también una parte integrante de la historia. Que la temática, que la historia nos la creamos, sin importar en absoluto que sea una historia de ciencia ficción. Nos la creemos porque es coherente, porque los personajes
actúan también de manera coherente, que son emociones universales que podemos comprender, pese a que el contexto nos lleve a una galaxia muy lejana o nos lleve a un reino encantado, pero que siempre nos resulte creíbles los personajes o cómo va avanzando la trama y que sea coherente con las propias reglas de ese mundo que estamos construyendo. Una buena novela también nos tiene que hacer soñar, nos tiene que llevar de este mundo ordinario, en el que en el fondo queremos escapar un poco cuando emprendemos una lectura, cuando vemos una película, cuando vemos una serie de televisión. En realidad también queremos escapar un poco de este mundo ordinario y sumergirnos en otro mundo, en un mundo que es el que nosotros tenemos que construir como autores. Y tenemos también que meter al lector en esa, de nuevo, esfera y en ese ámbito seguro, en esa cápsula segura. De manera que cuando abra el libro, el lector se sienta transportado y que podamos hacerlo partícipe de la suerte o de la falta de suerte, de los obstáculos, de las motivaciones de nuestros personajes. Y por último, no podemos dejar al lector de la misma manera que como lo hemos encontrado. No podemos dejarle sin tocar. No podemos dejar que sea el mismo. Tenemos que intentar dejarle un pozo. Tenemos que intentar darle una ganancia, una reflexión, aportarle algo, aparte de esa que no es poco, de esas horas de entretenimiento. Tenemos que buscar la transformación del lector o el avance del lector, porque antes habremos encontrado, buscado nuestro propio avance y a la vez, como ese medio de comunicación entre ambos, entre escritor y lector, también habrán aprendido, avanzado, se habrán transformado nuestros propios personajes. Y no olvidemos que al igual que para el deportista es imprescindible entrenar, para el escritor es imprescindible leer. Leer, y es más, leer cuanto más mejor, es una condición indispensable para poder escribir. Ya os he dicho que aparte de experimentar, aparte de ser curioso, aparte de vivir la vida, es imprescindible leer y también, por supuesto, el cine, la televisión, pero sobre todo leer, porque va a ser el medio a través del cual nosotros nos vamos a expresar. Hay que leer para ser capaz de transmitir esas historias que nosotros queremos contar, para que dentro de nosotros, dentro de las autopistas de nuestro cerebro, se configuren los mecanismos, las conexiones, las vías, para que esa, con el tiempo, junto con la práctica evidente de la propia escritura, toda esa comunicación entre escritor, entre la historia que quieres contar y el papel, lo que va a llegar al lector, aunque luego esté filtrado por sus propias experiencias, para ello es imprescindible leer. Y hay que leer también las obras fundamentales. Hay que leer los clásicos. Clásicos entendidos como aquellos que se escribieron sin un procesador de textos y que hoy en día puedes encontrar a tu alcance fácilmente en una librería. Para mí es mi definición favorita de lo que es un clásico. Y por supuesto, para ello tienes que leer y leer y leer y volver a leer y volver a escribir y escribir y escribir. Es la manera, eso es realmente el verdadero talento del que todos hablan. No es algo que tienes que perseguir, que esté fuera. Es algo que tienes que dejar salir de dentro con dos elementos indispensables, que tampoco es que sea sencillo.
la correcta gestión emocional y la disciplina y el hábito tanto de leer como de escribir. Ya hemos hablado de dónde sacamos las ideas los escritores, pero quería detenerme en lo que podéis ver en la ilustración, que son las musas. Las musas, esas deidades femeninas, que eran las que traían la inspiración, se supone, a todos los autores, los poetas, a los músicos, cada una tenía su especialidad. Pero lo que también tenían, y los griegos no daban puntadas sin hilo, era una paternidad y una maternidad. Y tradicionalmente el padre, bueno, era el padre de todos, era Zeus, y la madre, y aquí está lo importante, la madre de las musas, era nada más y nada menos que Nemosine, la diosa de la memoria. Y no es casualidad, ya os he dicho de dónde nacen las historias, de dónde sacamos las ideas. Y no es casualidad, por tanto, que como decía los griegos, que vamos, lo controlaban todo hace más de 2 milenios, considerasen que, sin duda alguna, la diosa madre de las musas tenía que ser precisamente la diosa de la memoria, Nemosine. Y la creatividad, también esto es algo que quiero desterrar de un plumazo, no es solo propia de los escritores. Cualquiera es creativo, incluyendo la creatividad negativa, que nos lleva a pensar en situaciones catastróficas, vinculadas al miedo, evidentemente, a lo que puede pasar, que realmente no han ocurrido y que casi con toda probabilidad tampoco van a ocurrir. Y ahí está, sin duda, las, los motivos, una de las demostraciones de que todos y todas somos creativos. Por tanto, somos creativos también en cualquier ámbito, incluyendo el ámbito científico. Y una prueba la tenemos ante estas caras. Kathleen Calico, que inventa o que concibe la vacuna que utiliza el RNA mensajero, en vez de, como siempre se ha hecho, inocular el virus para que el cuerpo lo acepte, ella, ante el desafío de que finalmente no se consiguió, pero también supuso un avance su aportación, ante el desafío de una vacuna contra el SIDA, que es un virus que muta continuamente, por eso no se puede crear por los medios tradicionales una vacuna estable, no se podía crear una vacuna estable, ella se le ocurre la posibilidad de que la respuesta estuviera en la creación de una vacuna que lo que replicase no fuese el propio virus, sino la proteína que lo recubre. La proteína, crear una proteína que, como un señuelo de pesca, el cuerpo tomase como el propio virus, en vez de esa cadena real de que es el virus real. Y aunque no consiguió finalmente su propósito, aparte tuvo un mogollón de problemas de financiación, tuvo que emigrar a Estados Unidos en un puesto infracualificado para ella. Bueno, al final sí que pudo fundar una compañía RNA que venía del RNA Mod, ¿vale? Y que se llama Moderna, que luego tuvo una asociación con BioNTech, que son el matrimonio turco que veis a la izquierda. Y que cuando llegó desde Wuhan la noticia de que había un virus llamado COVID, que estaba acabando con vidas y que podía extenderse a todo el mundo, a ellos, desayunando, se les ocurrió esa llave que luego veremos, que es la llave lingüística de cualquier pregunta y que gobierna la propia creatividad humana. Esa creatividad que tiene
nada menos que 70.000 años de existencia. Y esa pregunta es, ¿y si utilizamos lo que tenemos desarrollado ya, que es esa vacuna de RNA mensajero, para este nuevo virus que está aquí? Por eso a mucha gente le extraña que la vacuna se diseñase tan rápido, pero es que la vacuna ya estaba. Y lo que se hizo fue adaptarla y por supuesto probarla en humanos a el desafío que ahora se presentaba. Por tanto, no pensemos que la creatividad, primero, ni está asociada solo a unos pocos, ni tampoco es exclusiva de la creación artística, sino que está en todos los ámbitos del ser humano. Y otro ejemplo es el equipo de Laura Soucek, que también que trabaja en una posible vacuna contra varios tipos de tumores, de cáncer, y lo hace combatiendo la proteína de una manera muy similar a la idea de Catherine Calico, a la proteína que es común a todos los tumores, que es la proteína MYC. Entonces, un ataque selectivo a esa proteína para Laura y para su equipo puede llevarnos a una terapia, a una vacuna que pueda servir contra los tumores cancerígenos. Y así es, como decía antes, la llave está en ese easy. O cómo podemos, es otra manera del easy. Cómo podemos hacer que los tumores que varían puedan tener un tratamiento común, una vacuna común. Cómo podemos hacer que esa vacuna, que ese virus que muta continuamente tenga una vacuna. Cómo podemos hacer que este nuevo virus tenga una respuesta más rápida a partir de algo que ya tenemos medio desarrollado. Y por supuesto el easy, el ¿y si Alemania ganara la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si el hombre llegase a otras galaxias lejanas? ¿Y si alguien encontrase la oportunidad del amor por primera vez a una edad avanzada? ¿Y si es la llave? Una de las preguntas que nos tenemos que hacer de manera indispensable como escritores a la hora de configurar nuestra historia y a la hora de abrir la puerta de nuestras experiencias, de los elementos que conocemos, para mezclarlos y que parezcan absolutamente nuevos. Y a partir de ahí tendremos innumerables técnicas. Jugaremos con la voz narrativa, con las partes de la historia, con los giros, con la estructura emocional. Todo eso lo aprenderemos, con el estilo, con el tono. Todo eso lo aprenderemos, pero sin perder de vista todo lo que estamos contando. Porque, como os digo, sin esas ideas claras, sin esa gestión emocional, sin esa disciplina, sin ese para qué, sin ese easy, no vamos a llegar muy lejos. No nos van a salir estas técnicas. Y estas técnicas, en el fondo, uno de los secretos es que ya las sabemos, pero hay que hacerlas conscientes, hay que saber que están ahí, cómo se mezclan, cuáles pueden ser las más adecuadas para el tipo de historia que queremos contar, para la energía o para el pozo que queremos imprimir a ese lector que se acerca a esa historia. Existen innumerables técnicas, cada una además se relaciona, muchas, mejor dicho, se relacionan con la propia personalidad de cada escritor, con lo cual un escritor que, por ejemplo, sea muy ordenado, que tienda a tener pánico al caos, normalmente va a tener unas ciertas técnicas de escritura. Y otro que sea mucho más caótico, mucho más, entre comillas, libre, va a tender hacia otras técnicas. Y cada una va a tener sus ventajas y sus desventajas, pero tenemos que conocernos precisamente por ello nosotros mismos y ver cuáles son las que mejor nos vienen y qué técnicas de las que
aprenderemos van mejor a la historia que queremos contar. Y eso es más instintivo de lo que parece. Pero para eso, para tener ese instinto, primero hay que conocerlas, interiorizarlas, para luego poder intentar cuadrar o encajar esas técnicas o las técnicas necesarias con la historia que queremos contar. Y visitaremos también a Joseph Campbell y al viaje del héroe, a las arquitramas, a los personajes míticos, y que veremos, y eso va a ser una impresión bastante fuerte, que son consustanciales a todo lo escrito, no solo lo escrito, a todo lo contado, desde que hace 70.000 años el hombre, o el ser humano, mejor dicho, dio el paso de poder crear ficción y de creer en la ficción, o de creer en las historias o en los elementos que no podía ver ni tocar. Desde entonces, las historias, como veremos, han sido arquitramas, han sido protohistorias, a partir de las cuales de manera inconsciente vamos jugando. Y eso va a ser una parte, cuando lleguemos ahí, muy importante de este curso. Así, para ir terminando, vemos que se dan varios itinerarios emocionales al mismo tiempo. Para el lector vamos a tener que construir una estructura emocional, vamos a tener que jugar con sus percepciones. Los giros van a sustentar también esa estructura emocional. El detonante y desenlace van a ser los extremos de la estructura. El crescendo, el contraste, todo eso va a apuntalar esa estructura y ese itinerario emocional que tenemos que construir para el lector y que vamos a aprender a construir en este curso. Y estas son las emociones que podemos sentir también nosotros como autores. Y es importantísimo que las conozcamos, que las asumamos y que las gestionemos. Son algunas y ya empezamos a sentirlas desde que decidimos escribir una obra. Son algunas emociones nos van a hacer sentir bien y otras, con un bien intencionado deseo de protegernos, nos van a hacer sentir mal, porque van a ser reflejo de nuestro miedo. Y solo podemos escribir desde el amor hacia nosotros mismos, hacia nuestros lectores, o desde nuestro miedo, que nos va a llevar al bloqueo, al miedo a ser comparados, al miedo ante las expectativas de los demás, al miedo al rechazo, a la no validación. Todo eso es algo que tenemos, de lo cual tenemos que ser conscientes para no rechazarlo porque va a ser inevitable, sino para convivir con ello, aceptarlo y gestionarlo, precisamente a través de su identificación. Y es algo, como digo, que es lo más importante, y voy a recalcarlo mucho en este curso, para poder superar con éxito todo ese difícil camino, que no es algo tanto de talento innato, como mucha gente cree, como de dejar salir aquello que en el fondo es inherente al ser humano. Pero eso requiere, nadie dice que sea fácil, pero requiere esa disciplina, esa voluntad y esa gestión emocional y esa integración, primero consciente y luego inconsciente, de las técnicas que veremos durante el curso. Y para terminar, agradeciendo a aquellos que habéis visto esta primera lección, me gustaría que para la siguiente haceros un desafío. Y el desafío es que escribáis vuestros para qué. ¿Para qué queréis ser escritores? ¿Y para qué historia os gustaría contar? ¿De qué tema universal, la amistad, el amor, la justicia, lo que sea, os gustaría hablar en vuestra obra? Y el para qué os gustaría dejar al lector al hablar de ese tema, al hablar sobre esa digamos, esa vivencia o ese elemento universal
que precisamente porque nos atañe a todos, va a resultar a través de la historia una conexión, por supuesto, filtrada por las experiencias propias y personales entre autor y escritor. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado ahí y bienvenido a este curso de escritura creativa y a esta aventura.